Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Empieza bien tu día con nosotros. Estamos transmitiendo desde Cuernavaca, Morelos, México, la ciudad de la eterna primavera para todo el mundo. Desde la plataforma en Facebook de radioprimavera.mx. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Soy su servidor Arturo Aguirre y les doy la más cordial de las bienvenidas a este ciclo Recuperando nuestro Patrimonio Cultural 2021, cuyo coordinador académico es el doctor en arquitectura Juan Antonio Siller Camacho. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, la ciudad colonial de Cartagena de Indias, Colombia, cuyo expositor será el doctor Robert Jackson. Para hacer la presentación de nuestro conferencista de hoy, cedo el uso de la palabra a nuestro coordinador académico, el doctor Juan Antonio Siller Camacho. Adelante, doctor. Muy buenas tardes a todo el auditorio. Un gusto de estar en este ciclo de Recuperando nuestro Patrimonio Cultural compartido y con los temas de los itinerarios culturales, los puertos y las fortificaciones. Hoy tenemos el gusto de tener entre nosotros la participación del doctor Robert Jackson con un tema muy importante, quizás uno de los puertos y de los sitios más importantes en la vida y en los itinerarios culturales y en la actividad económica, que es Cartagena de Indias. Y el material que vamos a tener oportunidad de ver en esta sesión, cartográfico y planográfico, es excelente, al igual que esta imagen que estamos viendo al fondo, en donde se puede ver el asentamiento original, la traza de la ciudad, la bahía y el fondeadero de las embarcaciones. Entonces, sin más, doy la bienvenida y el agradecimiento a Robert Jackson por la conferencia que el día de hoy nos va a ofrecer. Adelante. Sí, muchas gracias. Igualmente, buenas tardes a todo el auditorio. Y voy a abrir mi presentación y vamos a empezar con Cartagena. ¿Ahí se ve todo bien? Sí, está Muy bien. bien. Entonces vamos a hablar hoy sobre la ciudad colonial de Cartagena de Indias, que está en la costa del país de Colombia. La ciudad fue establecida en 1533 por Pedro de Heredia y esa es una estatua de él en Cartagena. Y Cartagena tuvo un papel muy importante comercial militar durante toda la época colonial, en el siglo XVI hasta principios del siglo XIX. Y aquí hay un plano de la carrera de Indias a partir de 1561, cuando ya estaba formalizado el sistema de las flotas. Quiere decir que por el conflicto que enfrentaba España con varios otros países en Europa, Inglaterra, Francia, los Países Bajos que estaban en rebelión contra España, y por la piratería, España organizó todo el comercio hacia las Américas en flotas. Y eran naves que cargaban bienes y para el comercio protegidos por barcos de guerra. Entonces podemos ver acá dos rumbos, que primero llegaba a San Juan de Puerto Rico y hace varias semanas tuvimos una presentación muy interesante sobre San Juan y sus fortificaciones. Luego a Santo Domingo, que hemos visto también en otra conferencia, a Santiago, Habana y a Veracruz, en México. Y el otro rumbo por la costa de Sudamérica, Caracas, Maracaibo y principalmente Cartagena de Indias y Portobelo. Y en Portobelo y también en Chagres bajaron todos los artículos del comercio y se trasladaron por el Istmo de Panamá y luego al resto de Sudamérica.
dirigiéndose hacia Lima. Entonces, Cartagena tenía un papel muy importante en este comercio y especialmente en el comercio de los esclavos a Sudamérica. Y es muy importante porque todavía conserva mucho de su arquitectura colonial y muchas de sus fortificaciones. Más que otro puerto en el Mar Caribe y en el Golfo de México, conserva este ambiente colonial. Y tiene una población muy grande de ascendencia africana. Estos son unos señores que estaban vendiendo frutas en una de las plazas de Cartagena. Entonces, esa es en parte de la herencia histórica de Cartagena, el comercio de esclavos. Vamos a ver algunos mapas históricos de la ciudad. Este es un mapa de 1735 de Antonio de Lua y Jorge Juan, que muestra la bahía. Entonces, aquí abajo, la entrada principal, que se llamaba Boca Chica, que fue fortificada. Y después tenemos aquí otra entrada, Boca Grande, y luego aquí parte de la bahía interior, el puerto interior, donde está ubicada la ciudad. Este es un plano del 1741, del tiempo del sitio de Cartagena por los ingleses, y muestra las fortificaciones de Boca Chica. Y este es el fuerte de Santa Cruz, Boca Grande. Esta fue la otra entrada, la Boca Grande, la entrada principal al resto del puerto. Primero vamos a hablar sobre Sir Francis Drake, que llegó a Cartagena en 1586. Ese es el plano contemporáneo de su gira, que salió de Inglaterra, atacó un puerto aquí en España, luego llegó a Cartagena, Santo Domingo y San Agustín en Florida, y después regresó hacia Inglaterra. Ese es el plano de su ataque de su ocupación de Cartagena en 1586. Ya habían empezado la construcción de una de las defensas principales, que es la fortaleza de San Felipe de Barajas, pero todavía no había un sistema de defensas aquí en la ciudad. Y como habíamos comentado en varias otras presentaciones, muy sencilla. Las defensas, por ejemplo, en Boca Chica y Boca Grande no eran muy desarrolladas en ese momento. Los ingleses fácilmente entraron, pero también Drake bajó sus soldados aquí en la costa y marcharon acá y ocupar fácilmente la ciudad de Cartagena. Ahí quedaron, esto fue en febrero de 1586, quedaron ahí casi 2 meses. Y al principio pensaba quedarse ahí y convertir Cartagena en una colonia inglesa, pero después empezó los estragos de las enfermedades tropicales y decidieron mejor retirarse y dejar la ciudad. Ese es un plano de las ideas que tenían para las fortificaciones en 1594. Quiere decir que estaban empezando el proceso de fortificar el puerto. Esta es Cartagena en 1597. Ya están construyendo algunas de las fortificaciones, principalmente las fortificaciones abiertas al mar y también aquí en la bahía. Este es un plano de 1628. Aquí está Boca Chica, Boca Grande. Y aquí está la ciudad de Cartagena, aquí. Y están avanzando en la construcción de sus defensas. Un plano de 1665. Y ya están avanzando. Aquí está la fortaleza de San Felipe de Barajas. Ese es un plan de 1697. Otro ataque por los franceses. Ellos
ocuparon y saquearon la ciudad. Entonces, todavía las defensas, a pesar que la corona estaba invirtiendo en muros y fortificaciones, la defensa todavía era débil. En el siglo XVIII vemos que invirtieron mucho más en la defensa de la ciudad. Este es un plan de 1716 de la ciudad y están avanzando en la construcción. Esta es la parte principal de la ciudad. Y ese es otro barrio que hoy en día se llama Getsemaní. Y ahí también había, por ejemplo, el convento franciscano y otros edificios coloniales que todavía existen. Y se puede apreciar que están avanzando en la construcción de las defensas. Este es el mapa más detallado de Cartagena, mapa de Juan de Ulúa y Jorge Juan, que eran dos ingenieros que visitaron América Española. Es muy detallado. Se puede apreciar todas las fortificaciones que han construido alrededor. Aquí está la fortaleza de San Felipe de Barajas. Aquí está Getsemaní. Y aquí está el índice de todos los edificios que están. Y uno puede examinar en detalle y ver todos los conventos y los edificios coloniales más importantes que todavía existen. Este es un plan de 1763. Y aquí está la ciudad. Aquí podemos apreciar la bahía. Y podemos ver también las fortificaciones y San Felipe de Barajas. Otro plan en 1786 y podemos ver las fortificaciones y los edificios principales, incluyendo los conventos. Aquí había varios. Aquí, por ejemplo, es el convento de San Francisco, en el barrio que hoy en día se llama Getsemaní. Un plan en 1799 y aquí enfoca en el desarrollo de las fortificaciones. Aquí está San Felipe de Barajas, aquí se puede apreciar esta fortaleza, esta fortificación tan importante. Estableciendo esto como base naval. Y este es un plan de 1860. Aquí está San Felipe de Barajas, la base naval y la ciudad con sus fortificaciones. Vamos a ver el sitio de 1741 que era muy importante en la historia militar de la región en el siglo XVIII, durante la Guerra del Asiento. Este es un plano español del sitio. Aquí está la ciudad, aquí está Boca Chica, Boca Grande. Este es un plano francés del sitio. Aquí está la ciudad a colores. Aquí están las fuerzas inglesas que estaban tratando de entrar a la bahía para atacar. Finalmente fracasó el sitio. A pesar de que el almirante Edward Vernon tenía una gran ventaja en número de barcos y de soldados, fracasó en el sitio, y principalmente por los efectos de las enfermedades tropicales que empezó a hacer estragos en las fuerzas inglesas. Ese es el ataque inglés sobre Boca Chica y no tuvieron éxito. Esta es una representación del sitio. Y aquí están las fuerzas inglesas, las naves de guerra inglesas, intentando entrar a la bahía. Esa es propaganda británica e inglesa de la batalla. Y esa es otra propaganda de Francia, que en ese momento era un aliado de España en la guerra contra Inglaterra. Y basado en el resultado de voy para atrás. Con el fracaso del sitio, los españoles dedicaron más recursos
a este esquema de defensa, de construir las fortificaciones en los puertos. Y en ese momento, aparte de las fuerzas que estaban en estas fortificaciones, España no tenía un ejército en sus colonias en América. Entonces, por otros 20 años después del fracaso del sitio, España seguía con este esquema de defensa, hasta el fracaso, hasta el desastre militar de 1762, cuando las fuerzas inglesas ocuparon Havana en Cuba y Manila en las Filipinas. Y después de eso se inició una muy extensa reforma militar como parte elemental de las reformas borbónicas en los territorios españoles en las Américas. Ahora vamos a ver las defensas. La fortaleza de San Felipe de Barajas empezaron a construir en 1536, empezaron a reconstruir en 1656 y de nuevo 1762 al 98, justamente después del desastre militar durante la Guerra de los 7 Años en Havana y en Manila. Reconstruyeron la fortificación. Este es un plano de San Felipe del año 1763, muy detallado las fortificaciones. Esta es la fortaleza. Con sus baluartes y defensas. Aquí está la fortaleza. Esa es la parte, digamos, la ciudad moderna de Cartagena. Es una vista panorámica tomada desde la ciudad colonial. Aparte de la fortaleza de San Felipe, los españoles invirtieron mucho en los muros de la ciudad, que eran muy extensos y todavía existe la mayor parte de los muros. Este es un plan de 1713 y se puede apreciar. Aquí está la ciudad, aquí están algunos de los conventos e iglesias. Y estos son los muros. Estos son los muros del mar abierto y aquí de la bahía. Este es un plano muy interesante porque muestra el perfil de uno de los muros que estaban construyendo en 1722 y la forma de su construcción. Aquí es un plano de 1762 de las fortificaciones, de los muros, principalmente aquí al mar abierto y con detalle y con perfiles de las fortificaciones. Entonces, empezaron con la Guerra de los 7 Años, empezaron a invertir de nuevo en mejorar las fortificaciones de Cartagena. Este es un plan de 1771, el malecón que construyeron por acá. Bueno, esos son los muros que existen hoy en día. Esa es la puerta de tierra. No, perdón, la puerta del mar. Este es un baluarte. Estos son los muros. Hay un cañón así apuntando hacia el mar. Otra sección de los muros. Aquí se puede apreciar los muros. Esa es la ciudad colonial. Y acá atrás, la ciudad moderna de Cartagena. Entonces, como puede apreciar, las fortificaciones de los muros aquí, y esos son los muros al mar abierto, eran muy extensos. Y fue una inversión muy alta de parte de la corona. Ese es otro baluarte. Este es otro baluarte en la bahía. Y otro baluarte. Y otro baluarte, muchos baluartes. Ahora vamos a
ya que hemos visto las fortificaciones, vamos a ver algo sobre la ciudad colonial, las oficinas de gobierno. Este es un plano de la Casa Real de 1621. Esta es la aduana que todavía existe, el tesoro. Y este es un elemento arquitectónico muy interesante de Cartagena, de los balcones, que son en casi todos los edificios coloniales. Las bóvedas, o quiere decir almacenes de comercio, y estaban construidos atrás del muro. Y todavía existen muchos de los conventos y iglesias coloniales en Cartagena. Esa es la Catedral de Santa Catarina de Alexandria. Eso es un croquis de la iglesia que es de 3 naves. Y varios de los planos de los mapas históricos tienen los detalles sobre las iglesias y conventos. Este viene del mapa de Antonio de Ulloa y Jorge Juan de 1735, y este es del plano francés hecho a tiempo del sitio de Cartagena. Esta es la fachada de la catedral y su interior con un retablo barroco y 3 naves, el detalle del retablo mayor. Y el techo es un ejemplo de alfaje mudéjar, o quiere decir un techo de madera de estilo mudéjar del sur de España. Y muy común también en los edificios coloniales de Cartagena. La oficina de la Inquisición, Santo Oficio, que hoy en día es el museo. El convento de San Francisco, recuerda que está ubicado en el otro barrio que hoy en día se llama Getsemaní. Aquí está la iglesia, aquí está el claustro modificado, esa es la capilla de la Tercera Orden. Aquí está el complejo en los 2 mapas, de 1735, y aquí en el plano francés de los años 1740. En el siglo XXI se convirtió la iglesia en teatro, en un cine de películas. Y cuando yo visité última vez Cartagena hace varios años, estaban reconstruyendo la iglesia, restaurándolo para convertirlo en parte de un centro comercial. Y aquí se puede apreciar el claustro. Aquí están trabajando en 2018 en la restauración de la iglesia. Ese es el claustro que pertenece a una universidad privada. Y casi todos los claustros de los conventos en Cartagena hoy en día son instalaciones de diferentes universidades. En Colombia, igual que en México, hubo, digamos, una ola de reforma liberal en el siglo XIX y desamortizaron muchas de las instalaciones de la iglesia, incluyendo los conventos y los claustros de los conventos. Este es un croquis del convento, la iglesia también que era de 3 naves, y el claustro y la capilla de la Tercera Orden. Aquí está la capilla y el claustro. Aquí está el faje, el techo de madera de estilo mudéjar, y el interior de la capilla, que es muy sencilla. Luego, el convento de Santa Clara de las monjas franciscanas. Y aquí está el detalle del plano de Jorge Juan y Antonio de Ulloa. Aquí el detalle del plano francés. Esta es la iglesia. Este es el claustro, que hoy en día es un hotel de lujo. Y hay varios ejemplos de conventos coloniales que han sido convertidos en hoteles, pero al menos está conservado su arquitectura. Luego está el convento de Santo Domingo, la iglesia y el claustro.
Es un plano, aquí está la iglesia, también de 3 naves y el claustro. Este es un levantamiento arquitectónico de la iglesia y del claustro. Aquí está el conjunto en el mapa de 1735 y en el mapa francés de los años 1740. Ese es el conjunto en otro plano del siglo XVIII. Aquí se puede apreciar las defensas. Está muy cerca a los muros que da hacia el mar. Esa es la iglesia que todavía funciona como una parroquia. Lamentablemente lo convirtieron al estilo neoclásico, pero se puede apreciar aquí también estas 3 naves. Aquí está el claustro, que es como un centro cultural hoy en día. Otras fotos del claustro. La iglesia convento de San Agustín, en el plano de 1735 y también en el plano francés. Ya desapareció la iglesia, pero todavía existe el claustro y es una instalación de una universidad privada. Eso es el detalle del convento de otro plano del siglo XVIII. Y aquí está el claustro de San Agustín. Como digo, es una instalación de una universidad privada. El colegio jesuítica. En el siglo XVIII estaba nombrado San Ignacio. Y aquí está la iglesia y el claustro en el plano de 1735 y en el plano francés. Esta es la iglesia, muy barroco, y cambiaron su nombre a San Pedro Claver para honrar al Pedro Claver, que era un jesuita y que fue canonizado. Vamos a ver sobre él un minuto. Esta es la iglesia. Pedro Claver nació con el nombre Pere Claver Carbero, era en catalán. Murió en Cartagena en 1654 y fue canonizado principalmente por su trabajo que hizo con los esclavos que estaban pasando por Cartagena. Intentó evangelizarlos, convertirles a catolicismo. Este es el interior de la iglesia, también de 3 naves. Aquí podemos ver Petrus Claver en latín. Y él está enterrado aquí, abajo del retablo mayor. Este es el colegio, que es el museo. Y según, este es el cuarto donde murió Pedro Claver en 1654 y han restaurado más o menos su forma del siglo XVII. La Merced. En el mapa de 1735 y también en el plano francés. Esta es la iglesia y con las reformas liberales del siglo XIX fue convertido y es un teatro. Aquí está el claustro. Y las cenizas de Gabriel García Márquez están acá. Ahí está la estatua de él y abajo de la estatua están las cenizas. Y están aquí en su ciudad natal. San Diego, que fue de los franciscanos descalzos. Estos son detalles del claustro y la iglesia en el plano 1735, en el plano francés. Aquí atrás jardines y aquí están las fortificaciones de la ciudad. Muy modificada en estilo gótico la iglesia, muy fea. Y el claustro que también pertenece a una universidad privada. San Toribio, en el plano 1735, la iglesia hoy en día
su interior con su retablo en estilo barroco y también un techo de madera de alfaje mudéjar. Aquí está un detalle del techo. Y el pequeño claustro que hoy en día es un centro comercial. El convento de Santa Teresa de Monjas. Igual hay un Santa Teresa vieja y nueva acá en la Ciudad de México. Esa es Santa Teresa en Cartagena. Detalle del plano de 1735 y del plano francés. Esta es una fotografía histórica del convento. Este es el claustro y hoy en día es un hotel de lujo también. Esta es una capilla que fue convertida en salón de eventos. Y han puesto aquí una réplica de un retablo de estilo neoclásico. El Hospital de San Juan de Dios, de la franquicia de hospitales de los juaneños. Aquí está en el plano de 1735 y también en el plano, el mapa francés. Aquí está. El claustro y la iglesia ya son la sede del Museo Naval del Caribe. Y al otro lado, en Getsemaní, está la parroquia de la Santísima Trinidad. Aquí está en el plano 1735 y en el plano francés. Es una construcción muy parecida, por ejemplo, a la iglesia de Santo Domingo, probablemente de fines del siglo XVII. Y aquí está la iglesia, aquí hay unas estatuas a un lado de la iglesia. Y ahora vamos a ver brevemente arquitectura vernacular, porque todavía la ciudad amurallada conserva mucho de su arquitectura colonial, principalmente. Estas son las calles de Cartagena y las casas con sus balcones, muy típicas de la ciudad. Aquí está otra calle, aquí al fondo es la Catedral de Santa Catarina Alejandrina y todos los balcones, detalle de los balcones. Y aquí está Cartagena frente al mar. Y con esto concluyo mi presentación y muchas gracias por su atención. Juan Antonio, ahí estás. Ahí estamos. Pues muy bien. ¿Hay preguntas o comentarios? A mí me pareció muy interesante el mapa, el primer mapa que presentaste, porque de alguna manera retoma la importancia que esta tenía. Marca muy bien la función que tenía Puerto Rico y que ya Milagro Flores nos había especificado cuál era la función de Puerto Rico. Luego esa misma ruta ubica la función que tenía la Española, Santo Domingo, un punto ya importante en el itinerario, en la parte norte del Caribe, y Santiago de Cuba, que resulta también importante. Por el otro lado, Caracas, Maracaibo y Cartagena, que es la ciudad más importante de la región del Caribe, yo creo que no hay otra, tanto en arquitectura, se ve la riqueza que había por las edificaciones de habitación, conventos, la propia fortificación en su conjunto, y luego en ese itinerario está Portobelo y Trujillo, que también resulta importante en la parte de Honduras, y luego como la comunicación de Veracruz era directamente a La Habana para integrarse a la flota, y como lo que venía del Virreinato de Perú por Chagres y por Panamá
Camino de las Cruces, se concentraba en Cartagena y luego de Cuba, cómo se tomaba el canal que había en la parte norte de las Bahamas, la importancia de San Agustín, que es un punto pues, de apoyo, era el último punto de apoyo para cualquier contingencia en ese punto. Entonces, de alguna manera, estas puertos, fortificaciones que hemos venido comentando en el ciclo, se ven ejemplificadas en ese mapa como las rutas esenciales, las más importantes de los itinerarios culturales de esas navegaciones, y el papel que cada una de ellas tuvo en su función entre la parte americana y la parte europea de España. Entonces ese mapa me parece que es muy, muy importante porque ejemplifica realmente los itinerarios culturales de navegación, además de todos estos mapas que nos has presentado de la ciudad y la obra monumental de hacer esa fortificación amurallada, el fuerte de San Felipe que aprovecha un accidente topográfico, que si no es cubierto, pues la ciudad queda indefensa desde un punto muy cercano y alto. Y luego la riqueza de la ciudad, estos edificios que vimos, pues prácticamente no los tiene otra ciudad en la región del Caribe, es decir, la riqueza que ahí vemos de arquitectura civil, religiosa, militar y sobre todo habitacional también, la arquitectura de habitación, pues fue importantísima. Entonces creo que ha estado, esos mapas además resultan interesantes de cómo fueron tomadas nuevamente por tierra en su momento las ciudades. El talón de Aquiles de todas estas fortificaciones no era por mar, era por tierra. Y cuando las obras se terminan, como esta obra tan grande, pues se hace un poco obsoleto porque la economía ya cambió. Entonces, el terminar una obra tan monumental y tan costosa, pues no tiene un uso más allá que unos cuantos años, la economía cambió y todo el sistema de fortificación se hizo obsoleto, un gran elefante blanco como hemos venido mencionando. Me gustó mucho la presentación y yo invitaría a Milagro Flores, que está acompañándonos, que nos ayudara con algún otro comentario. Gracias. Hola, ¿cómo están todos? Hola. Hola, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Felicito a Robert Jackson por tan excelente presentación. Definitivamente me ha llevado a un viaje de regreso a mi querida Cartagena, a la cual no he podido visitar pues obviamente por la situación de la pandemia. Pero cámara? No tengo cámaras en este momento. Pero entonces la escuchamos con mucho gusto. Me escuchan, sí. Entonces, definitivamente esta presentación junto con las demás que se han dado de la región del Caribe, lo que hace, para mí, mi entender, reivindican que el Caribe fue el primer escenario de experimento de España con relación a sus tierras en el Nuevo Mundo. Aquí fue que España hizo sus primeros planificaciones, experimentos de cómo se iba a manejar la gobernanza y la defensa, y también, pues obviamente, el comercio, la parte económica, financiación y explotación de todas estas nuevas riquezas que venían del Nuevo Mundo. Y obviamente de las primeras empresas son la empresa de la fortificación, que fue por donde Robert empezó. No pude ver el principio de la presentación para ver el fabuloso mapa que está hablando nuestro compañero Juan Antonio Siller, pero me lo imagino. Y lo que pienso es que tanto la bahía de Cartagena, que pues se les reconoce como la bahía primaria del Caribe, y luego le sigue la de Puerto Rico, por supuesto, fueron el principal escenario de ese primer experimento, de esa primera defensa, y como dijo Juan Antonio Siller, nos une ese primer plan defensivo que fue diseñado por Antonelli. Sí. Nos unió en el siglo XVI y nos sigue uniendo
hasta el siglo presente, por medio de varias de las nominaciones como Patrimonio de la Humanidad de esas fortificaciones, esas obras monumentales que son únicas y distintivas en el mundo. Una pena que Cartagena no haya conservado todos sus muros, pero sin embargo los que quedan son ejemplo de esa monumentalidad en su momento. En alguna sí llegué a ver una de las imágenes donde indicabas que era la ciudad moderna y había un edificio oscuro, que es el edificio Acuarela. Y ese edificio pues representa hoy en día, hasta hace un par de años, probablemente una de las amenazas modernas a ese patrimonio antiguo, porque según se ve en la imagen, y todavía creo que está ahí, es un obstáculo visual a ese conjunto monumental, pero que gracias a Dios la ciudad libró una gran batalla para que fuera detenida esa construcción. Y esos son los tipos de amenazas que hoy en día pues se tienen que enfrentar este patrimonio monumental del siglo XVI y de siglos posteriores. Y creo que Cartagena ha dado un excelente ejemplo de protección de su patrimonio monumental, en ese caso del edificio de Acuarela, y los felicito por ello. Muy bien. Sí, también muestra la debilidad del esquema de defensa española en el Mar Caribe y en el Golfo de México, y la forma que su paranoia les hizo enfocar en un esquema que aumentó el peligro. Entonces, organizando el sistema de flotas que venía quizá una vez por año, y del siglo XVII, algunos casos no vino por varios años, hizo así como es como una tienda grande para los enemigos de España y para los piratas. Aquí venía todo el comercio llegando a las Américas, y después todo el comercio que iba de las Américas hasta Europa. Y ahí estaba como una tienda que podían llegar los enemigos a atacar, robar, todo lo que querían, sin hacer el esfuerzo de invertir en los procesos de producción o nada de esto. Como estaba diciendo Juan Antonio sobre las Bahamas, recuerda como a principios del siglo XVIII, en Nassau se estableció lo que se llama una república de piratas durante la guerra, cuando los ingleses habían abandonado la colonia. Ahí operaba como más o menos una década. Y las naves salían, el San Agustín era tan importante porque las naves salían precisamente por el canal de Bahamas para agarrar los corrientes para regresar a Europa. Y esa era otra debilidad. Y finalmente estoy completamente de acuerdo contigo en el sentido de que esas fortificaciones son un elefante blanco. Podemos apreciar, por ejemplo, en el plano del ataque de Drake a Cartagena, bajó sus fuerzas a tierra y luego, sin dificultad, ocuparon la ciudad. Lo vimos, por ejemplo, en el caso del sitio de Havana en 1762. Los ingleses ocuparon la ciudad porque bajaron sus fuerzas a tierra, no intentaron atacar las defensas por mar. Entonces, finalmente, las flotas eran como un imán, atrayendo todos los enemigos que tenía España por su política y también por los corsarios y los piratas. Y esta debilidad estableció, digamos, un ciclo de conflicto que duró hasta fines de la colonia. Muy bien. ¿Alguna intervención más, doctor Siller? Sí, comentar para el público que nos escucha por la radio y para Milagro Flores, que no pudo entrar al inicio de la transmisión, que la tenemos en grabación. En unos minutos más, la grabación va a estar en la red. Y entonces los que nos están escuchando por la radio, yo los invito a que puedan escuchar nuevamente y visualizar esta conferencia por la calidad del material
gráfico que tenemos está ahí, es un material didáctico que puede ser consultado de manera permanente. Nuestros amigos de Oregon, en Estados Unidos, lo están usando para sus cursos y creo que esa es la idea de este ciclo, invitar a todos estos amigos y especialistas, pero dejar un documento en las redes de gran calidad a través de la radio. Creo que la invitación es para que puedan escuchar nuevamente esta conferencia ya con mucho más detalle y con los comentarios que hemos hecho, sobre todo la interpretación de algunos de los mapas y planos que a lo largo de la conferencia hemos tenido oportunidad de ver y de tener a través de esta presentación de Robert Jackson, que es muy, muy importante. San Agustín me resulta, y ese canal de las Bahamas era un punto muy frágil, era un punto donde tenían que pasar por el canal, los arrecifes son muy fuertes, una barrera arrecifal, entonces estando ubicado ahí la sede de los piratas, podían perfectamente saber el momento en el que estaban cruzando y ante cualquier incidente, pues poder atacar en un lugar muy frágil. La isla de las Tortugas también era otro punto también importante. Y habíamos comentado que Jamaica, la sede de Puerto Royal Real, era también un punto estratégico en el Caribe, es decir, estos puntos no requerían otros lugares, estaban en los mejores puntos para movilizarse y tener un control total de lo que circulaba, entraba y salía a la región del Caribe. Entonces creo que ha sido muy importante esta interpretación que hemos venido dando de estos lugares y lo que comentaba también Milagros Flores de la primera aclimatación, experimento de la arquitectura y de los cultivos y de la economía se hace no en la zona del continente, se hace en la zona de las Antillas, es decir, del Gran Caribe, y ya en alguna ocasión Esteban Prieto, en una visita a Santo Domingo, me comentaba que hubo una serie de ordenanzas para que los alarifes y maestros de obra no permanecieran en estas islas, sino que se trasladaran a la edificación y a la fundación de ciudades en la zona del continente. Es decir, el Caribe es un punto de tránsito, es un punto de comunicación, pero el objetivo era llegar a la zona continental. Entonces, grandes obras que se hicieron en el siglo XV en Santo Domingo se dejan de hacer, se hacen muros de tapia y de otras construcciones más sencillas para poder mover a esa población a la zona del continente y poder poblar. Por eso Cartagena fue una sede ya continental donde ese objetivo de hacer una gran arquitectura, de aprovechar los recursos que había económicos, pues se hicieran en la zona de costa. Es decir, creo que la población, la ciudad más rica en la costa del mar que tenemos como un ejemplo, ¿no? Voy a abrir de nuevo la presentación para mostrar el mapa de nuevo. Ahí estamos viendo la lámina. Ups. Se fue la primera hasta la última. Sí, ahorita voy para arriba. Ahí está. Entonces, aquí está llegando la flota en la carrera de Indias y los dos rumbos. Aquí es San Juan, Puerto Rico, Santo Domingo, Santiago, La Habana, a Veracruz y luego acá por el canal de Bahamas. Y aquí está San Agustín. Y justamente cuando vino Drake en 1586 para atacar las posesiones españolas, las colonias, atacó también San Agustín. Y aquí está el otro rumbo que es por el norte de Sudamérica, Caracas, Maracaibo, Cartagena, como hemos comentado, el puerto más importante, Portobelo y Chagres, y luego cruzando aquí el Istmo y hacia Callao y Lima en Sudamérica. Entonces, esto fue toda la carrera y importantísimo. Y
como habíamos comentado, el comercio de los esclavos, principalmente a Cartagena de Indias. Muy bien. Ahí está. Sí, nuestro conductor se ausentó. No, aquí estoy, no es que habían desconectado el micrófono. Pero doctor Siller, ¿quiere agregar algo más? ¿O le agradecemos ya a Robert Jackson por este viaje que nos hizo desear conocer más Cartagena de Indias? Pues agradecerle a Robert esta presentación tan completa, a nuestros amigos que nos han seguido y han hecho comentarios muy importantes, y estaremos en las próximas semanas tratando algunos temas específicos. Hay un tema que queremos tomar, que son las Canarias. Creo que las Canarias es un punto clave, ya lo comentaba yo con Robert. San Agustín podría ser también otro punto importante, que ya se mencionó ya en una presentación, y a lo mejor algo de la arquitectura de Cartagena. Yo por ahí tengo algunos materiales, podría ser también un tema más en detalle, particularmente con esta presentación de otros de los géneros de la ciudad, hacer un detalle más de la arquitectura, el uso de la madera sobre todo, que es muy importante en Cartagena, y a lo mejor más adelante también tomar la producción que se hacía en el Gran Caribe. Creo que el Valle de los Ingenios en Cuba, que está declarado Patrimonio de la Humanidad, para la caña, el trabajo en los ingenios en Haití y de la caña de azúcar en la región Caribe y en la costa de México, fueron muy importantes también para el comercio del azúcar, que era, al igual que los esclavos y otros productos, eran el palo de tinte. Les voy a anticipar un dato curioso que yo no conocía hasta hace poco. Si conocen ustedes el túnel de La Habana, que conecta al este con el oeste, por supuesto, el casco histórico con el este de La Habana, lo hizo una empresa francesa y lo hizo, como no había dinero, hicieron una triangulación y les pagaron con azúcar, que se cotizaba a grandes precios. Pero será una historia que platicaremos posteriormente, pero nos habla precisamente de lo que usted habla, del auge azucarero que tuvieron en el Caribe. Sí, muy bien, pues el Caribe se prestó para este cultivo, que es un préstamo cultural, no existía, se trae esa caña, son préstamos culturales que van junto con los itinerarios y los paisajes culturales, son estas categorías que vamos a incorporar en el ciclo, y entonces estaremos, antes de iniciar el segundo semestre, ya con un programa más continuo, tratando en estas sesiones temas complementarios. Entonces yo quiero agradecer a nuestros invitados, al público que nos escucha, por su interés y por su participación. Muchas gracias. Sí, la maestra Jessica Zapata envía una felicitación a Robert por la presentación. Gracias. Saludos a Jessica Zapata. Bueno, no habiendo más que agregar, les agradecemos mucho, doctor Siller. Muchas gracias, Robert, por tan espléndido viaje. Gracias. Y a ustedes, amigos, que con su sintonía hacen posible la emisión de este ciclo Compartiendo Nuestro Patrimonio Cultural 2021. Hasta la próxima, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana a la misma hora por este medio. Hasta entonces, que la pasen muy bien. Muchas gracias. Bye, bye. Ya nos vamos, pero recuerda, estás en radioprimavera.mx. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos.